Buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios los bendiga en esta preciosa tarde, un poco fresca, un poco nublada. Espero que la presencia del Señor pueda estar con cada uno de ustedes, de sus hogares, saludando a todos mis hermanos, mis hermanas que nos están acompañando. Estamos preparando para dar lugar a un nuevo comienzo de este vivo. Así que los saludamos a todos. Te saludamos Dai, Antonella, que nos están acompañando. Dios los bendiga. Hoy nos acompaña nuestro hermano Sebastián, que estará compartiendo la palabra. Pero estamos transmitiendo desde el hogar de mi hermana Mariana y mi hermano Gabriel, que han abierto las puertas de su hogar para poder compartir la palabra. Así que Dios los bendiga. Dios bendiga a aquellas personas que lo estarán mirando después a lo largo de lo que dure, esté girando el vivo. Así que esperamos que la presencia del Señor los alcance a todos. Así que Dios los bendiga. Y bueno, vamos a dar comienzo a este vivo. Así que bendiciones a todos. Dios bendiga la vida de Santiago, quien estará alabando al Señor. Cada hermano. presencia.
sea tu nombre, Padre. Vamos a seguir alabando al Señor. Aleluya. Esta tarde se rompen ataduras, ligaduras en el nombre de Jesús. Decláralo. Aleluya. Hay poder, Señor, en tu presencia. Dios se lo hace. Poderoso en batalla. Sí, Señor. Eres como tu Señor. El gran yo soy. Grande y temible. Tu dominio no se acabará. Tu brazo de poder. Gobernarás. Eres el ejército. Poderoso en batalla. Eres como tu Señor. El gran yo soy. Grande y temible. Tu dominio no se acabará. Con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy. Eres mi protector. Eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré ni yo confiaré. Me levantaré con tu fuerza y poder. Con tu fuerza y poder. Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos. Poderoso en batalla. Eres como tu Señor. El yo soy. Aleluya. Eres temible. Tu dominio no se acabará. Con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy. Eres mi protector. Eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, yo confiaré. Me levantaré con tu fuerza y poder. Fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla. Que su justicia es para siempre por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla. Que su justicia es para siempre por todos los siglos. Amén. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso. Aleluya. En batalla, y su justicia es para siempre por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y su justicia es para siempre por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a declarar que yo y mi casa alabaremos al Señor. Amén, aleluya. Declárelo en su casa, mi hermano, mi hermana. Declárelo en su hogar. Declárelo que sus hijos van a servir al Señor. Declare que su esposo va a servir al Señor. Declare que su esposa va a servir al Señor. Y declárelo con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Porque para Dios nada es imposible. Aleluya. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa
casa te cantaremos por siempre, porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravilla. Tus principios son verdades, te has traído alegría. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos por siempre. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos. Amén, María. Dios te va a bendecir en esta noche. Te bendiga la vida de tu vida, María Marta. Señor, tu poder. Dile al Señor. Principios son verdades, me has traído alegría. Esta casa te canta, Señor, aleluya. Esta casa. esta casa te canta. Así será, Señor Jesús. Mi ofrenda es vivir por No hay ofrenda más preciosa que servir al Señor. esta casa te canta a ti. Él vive. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. 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 Amén. Yo quiero que por unos segundos podamos orar al Señor. Yo quiero que en esta tarde podamos adorar al Señor. Ayer escuchaba una alabanza, una alabanza de oración que llegaba mucho a mi corazón y yo sé que al corazón de muchos hermanos, que simplemente habla de aleluya, decirle al Señor: grande eres tú, Señor, te necesito en todo momento de mi vida. Y yo sé que todos necesitamos al Señor en todo momento. Cuando estamos bien, cuando estamos felices, porque sabemos que por medio de Él llegan las cosas buenas. Y cuando también pasamos procesos duros, procesos de lucha, necesitamos a Él para salir victoriosos. Así que cierra tus ojos y si estás enfermo, si hay dolencia en tu cuerpo físico, si hay preocupación, si hay angustia, si hay cosas que te están quitando el sueño, vamos a entregárselo al Señor para luego poder adorar. Señor Jesucristo, en esta tarde estamos en el hogar de mis hermanos, Señor, y se puede sentir, se puede palpar tu presencia, Señor. Podemos sentir que tú nos estás acompañando, Señor Jesucristo, y que tu poder es real, que tu presencia se hace presente en nuestra vida. Y también en cada hermano, en cada hermana que en este momento está mirándonos, Señor Jesucristo. Que tu poder divino, sanador, traspase los hogares y llegue a las vidas, Señor. Que tu mano poderosa, de forma milagrosa, pueda llevarse las preocupaciones, las cargas y también las enfermedades, Señor. Porque por medio tuyo, Señor Jesucristo, tú te llevaste todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, Señor. Declaramos, Señor, un Dios vivo y poderoso que se glorifica y por medio de la fe se activa, Señor Jesucristo. Padre, lleva sanidad a esos hogares, Señor. Señor, que llévate la carga emocional, Señor. Esos estados de tristeza, de depresión, de aflicción, Señor. Esas preocupaciones, Señor Jesucristo.
Padre Celestial, que le quitan la paz a las personas. Señor Jesucristo, aún sobre tu pueblo, aún sobre tus hijos, Señor. Padre, confiamos en un Dios vivo y poderoso, un Dios real. Hay poder en tu presencia, Señor. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración de un pueblo cuando nos unimos, cuando nos conectamos, cuando, Señor Jesucristo, estamos unánimes en un solo espíritu, en un solo sentir, dice tu palabra, porque todos sentimos y anhelamos lo mismo. Tu gloria en nuestros hogares, tu gloria en nuestras vidas, tu gloria en nuestra familia, Padre, tu poder sobrenatural, Señor, Padre Celestial, y por medio de la fe se activa, Señor Jesucristo, ese poder sobrenatural en cada uno de los hogares. Por eso queremos, Señor, glorificarte, porque por medio de la fe decimos: sí, Señor, yo sé que ya está hecho, Señor, yo lo recibo, yo lo tomo para mi vida, yo lo tomo para mi hogar, yo lo tomo para mi familia, porque yo creo en un Dios vivo y poderoso, y lo que hoy mis ojos no ven, mañana verán la gloria de Dios, porque hay poder en tu presencia, hay poder en tu presencia. Solamente cierra tus ojos y deja que la presencia de Dios pueda empoderar tu vida, pueda traspasar tu vida. Déjate llevar por lo que el Espíritu Santo te da y por lo que el Espíritu te hace sentir. Hay poder en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Santa es tu presencia. Santo, santo. Sí, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Te necesito, Señor. Te necesito como el primer día de mi vida. Como que el primer encuentro que tuve contigo. Te necesito. Santo eres tu presencia, Señor. Aleluya. Habla con Él, habla con Dios ahí en el lugar donde está. Oh, Shabaraya, Rama, Sabaraya. Oh, Rama, Sabaraya, Sabaraya. Rama, Sabaraya, Sabaraya. Santa tu presencia, mi Señor. Santa el Padre que tiene mi vida. Santo, santo. Gloria a ti, mi Dios. Que nuestro cántico traspase los cielos, Padre, y que puedan llegar hasta donde tú estás. Recibe nuestra adoración como una ofrenda para ti, como el regalo más grato, más hermoso que tus hijos te puedan dar. Queremos llenar tu trono de adoración, Padre, porque tú eres todo. Dile a Dios: te adoro, mi Dios. Aleluya, aleluya. Santo, santo. Santo, santo, santo. Sí, mi Dios. Señor, eres tú la esencia de nuestras vidas, Padre. Adóralo, adórale. Te adoramos. Sí, mi Dios. Te adoramos. Sí, mi Señor. Aleluya. A Dios, hasta los ángeles en silencio para escuchar la adoración de su pueblo. No.
siendo luchado. Quizás estás siendo atrapado, rodeado por las tentaciones. Pero cuando de tu boca sale un cántico de adoración, se rompen las maldiciones, se rompen las ataduras. El cansancio, la enfermedad desaparece, no importa nada. Solo importa adorar a Él. Deja que Él tome dominio y control de todas las situaciones. Descansa en Dios. Gloria a mi Señor. Sí, Padre. Y cuando la gente te pregunte qué te pasa, ¿por qué estás feliz? Porque Cristo vive en mí. Porque Él mora en mí. Aleluya, Padre. Gloria a tu presencia, mi Rey. Gloria a mi Señor. Santo, santo, santo. Te adoramos. Dile a Él. Cristo te adoramos. Sí, Señor. Cristo te adoramos. Gloria a tu nombre. Cristo mi Señor. Te adoramos, Señor. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Gloria a ti, mi Dios. Gloria, Padre. Gloria, gloria, Mi Señor. gloria a ti, mi Dios. Tú eres perfecto, mi Dios. Tú eres santo, Padre mío, Señor. Gloria, gloria. Tu iglesia está aquí, Padre. Gloria. Tu iglesia está aquí, Padre. Somos nosotros tu iglesia, Padre. Gloria a mi Señor. Es donde habita tu presencia, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este hermoso momento que tú nos regalas. Por estar aquí, Señor, junto a mis hermanos. Recibe nuestra adoración, Padre. Porque tú te mereces lo mejor de cada uno de nosotros. Gloria a mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, bendito Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La verdad que es hermoso sentir este ambiente, sentir su presencia en este lugar. Gracias le doy a la familia González que en esta tarde ha abierto las puertas de su hogar para permitirnos hacer esta reunión y poder compartir su palabra. En esta tarde, hermanos, me ha tocado compartirles el mensaje y la verdad que me siento muy honrado y el compartir este momento con mis hermanos aquí presentes. Así que vamos a cerrar nuestros ojos un momentito, vamos a orar por la palabra que vamos a compartir. Padre bendito, Rey de la Gloria, Señor Jesucristo, en esta tarde maravillosa, Señor Jesucristo, en tu presencia, Padre Santo, estamos, Padre bendito, en búsqueda, Señor Jesucristo, de tu mensaje, Padre Santo, Señor Jesucristo. Mensaje que día a día, Señor Jesucristo, tú nos entregas, Padre Santo, Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso. Te pido, Señor Jesucristo, que sea esta palabra, Señor Jesucristo, de bendición para aquella persona que tomó un momento, Señor Jesucristo,
para escucharla, Padre Santo, Señor Jesucristo. Y todo aquel, Señor Jesucristo, que se encuentre con este enlace, Padre Santo, Señor Jesucristo, llegue bendición, Señor Jesucristo, a su vida, sanidad, Padre Santo, Señor Dios Padre Todopoderoso. Te damos las gracias, Señor Dios Padre, porque tú, Señor Jesucristo, eres partícipe en nuestras vidas, Padre Santo, Señor Jesucristo. A ti cantamos, aleluya, Padre Santo, Señor, y te damos las gracias, Padre Santo, por tu eterno amor, Señor Jesús, a nuestras vidas, Padre Santo. En tu santo y poderoso nombre nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra. Para aquellos que quieran el título, es Mandatos de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Amén, hermanos. Quería compartir esta palabra verdaderamente porque es una palabra muy linda, la verdad, que la historia entre David y Salomón, la continuidad del linaje de David en el trono, prácticamente estaba prometida por Jehová, como bien leemos en el texto. Pero quiero que en esta tarde nosotros lo veamos por el lado del legado, por el lado de la herencia. Cuando hablamos de legado, hablamos verdaderamente en lo terrenal como algo que se deja, ya sea material o inmaterial, algo que se transmite de un padre a un hijo, de generación en generación. Fíjense ustedes que estamos hablando de un David que ya los años habían pasado, ya lejos había quedado el triunfo por sobre el gigante, y ya se encontraba postrado prácticamente. Dicen que tenían que abrigarlo con muchas ropas, prácticamente eran padecimientos de muerte, y él lo podía sentir cuando él expresa de esta forma. Dice: yo sigo el camino de todos en esta tierra. Entonces hablamos de una persona que ya estaba padeciendo esos dolores, que aquellos que alguna vez hayan visto agonizar a una persona entenderán verdaderamente a qué se refiere cuando habla de padecimientos de este tipo. Y él decide dejarle algo a lo cual muchas veces no están habituados, porque él ya tenía un reino armado, ya tenía un reino en el cual la población era vasta. Más adelante vamos a leer en el capítulo 3 donde Salomón tiene un diálogo cara a cara con el Señor, donde Salomón dice: tú me has puesto por rey delante de un pueblo que es innumerable. Y entonces era amplio. En ese momento todavía no estaba dividido lo que era la ciudad de Judá con Israel, era toda una nación. Entonces nosotros nos encontramos delante de un reino verdaderamente poderoso. Y fue ahí donde comenzó a reinar Salomón. Ya había sido ungido anteriormente por el profeta Natán. Entonces él recibe este consejo que eran, para cualquier persona pueden llegar a ser simples palabras, mas para Salomón era algo que tocaba su vida. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. O sea, no era algo tan complicado lo que él estaba diciendo, quizás, porque para muchos vienen las complicaciones muchas veces cuando se nos encomienda algo. A veces cuando yo pienso en palabras como esta, cuando se le habla a un hijo, yo siempre tengo en mí muchos recuerdos de mi niñez,
a los cuales estas palabras siempre me tocan y verdaderamente traen esa memoria a mi vida. Y yo le doy gracias al Señor porque en estos últimos 5 años Él me ha permitido atesorar y ha traído a mí memorias que yo pensé que ya había olvidado, momentos que había olvidado, en donde a mí se me introducían a leer una Biblia cuando era chico. Yo siempre me acuerdo cuando mi papá era grande ya y venido en años, y él me aconsejaba con respecto a muchas cosas, y era tanto lo que él me decía que yo siempre digo, para mí el mejor legado que me dejó mi padre han sido siempre los valores, lo que a mí me enseñó, el respeto, la forma en el cual uno debe ganársela y en el cual uno debe impartir respeto a las otras personas, por más que a uno no se lo brinden a veces. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Pero esta noche tampoco quiero endulzarte de alguna forma el corazón y decirte vamos a hablar de una herencia de un padre a un hijo, sino que esta noche también tenemos que ver de qué manera el Señor nos ve como herederos a nosotros. Tenemos que ver esa parte donde nosotros tenemos que esforzarnos y ser ese hombre. O sea, hay una parte en Jueces donde a un juez el Señor se le aparece en forma de ángel y dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces nosotros tenemos que tomar esa posta en nosotros y comenzar a trabajar. Dice, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, estatutos, mandamientos, decretos, testimonios. Todo lo que una persona vuelca en nosotros, todo lo que el Señor comienza a volcar de a poco. Nosotros tenemos que empezar, una vez que nos empezamos a llenar, tenemos que saber que hay vasijas vacías abajo de nosotros esperando ser llenadas por lo mismo que nosotros estamos aprendiendo. Y en estos tiempos, más que nada, se vuelve medio difícil el comenzar a hacer este trabajo. Se vuelve medio difícil, medio decir, te quedás sin medios porque de repente no podés ir a ver a la casa de la persona que habías comenzado a visitar y de repente se corta el diálogo, no hay un nexo, la persona no te responde los mensajes. Mas sin embargo el Señor te da herramientas, comienza a obrar de otra manera. Y es ahí donde nosotros debemos comenzar a emplearnos, comenzar a trabajar con lo que el Señor nos brinda. Fíjense en que en este momento Salomón estaba quedándose sin su padre y a la vez estaba tomando un reinado en el cual él iba a tener que empezar a ser guiado por aquellas personas que habían quedado alrededor. Y muchas veces el Señor hace eso en nosotros. Y nosotros a veces lo desechamos o no nos damos cuenta, o creemos que por nuestros propios medios muchas veces vamos a llegar a ser grandes personas. Yo nunca me voy a olvidar, tomando un poquito más de allá de mi testimonio, en el momento en el que falleció mi padre, muchas veces por terqueza uno mal contestaba a las demás personas, olvidándose de todo y quizás siempre uno desestima el consejo del otro porque siente que ha venido a uno ya una sabiduría que ya la heredó y ya quedó ahí. Mas sin embargo, con el tiempo nosotros aprendemos que el Señor va poniendo personas en nuestros caminos a los cuales tenemos que escuchar, porque es muy preciado, y eso lo entendí con el tiempo, a medida que fui creciendo. Hoy en día para no pasarlo por alto y no mencionarlo, yo tengo a mi suegro, que es un tipo que ya está cerca de sus 60 y pico de años, y verdaderamente es un tipo muy sabio en muchos aspectos. Entonces son las cosas a las que uno no puede dejar de faltar. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que no era solamente un consejo lo que en ese momento David le estaba dando a Salomón, sino que era algo que él iba a llevar por el resto de su vida.
algo a lo cual él no iba a faltar por el resto de su vida, le iba a servir por generaciones venideras. Él se lo iba a poder volcar a sus hijos. Y como así, hoy en día yo tengo esta misión, en el momento en el cual yo sea padre, y se lo voy a tener que volcar a mis hijos. En el momento, hoy lo tengo al pastor aquí a mi lado, y yo sé la familia que él ha formado, y él se ha volcado en sus hijos, y él sabe que ha hecho un buen trabajo delante de los ojos del Señor, que es, como decía la alabanza, o sea, yo y mi casa. Entonces está en nosotros que nuestra casa adore al Señor. Quizás esta no sea la palabra más evangelística que uno espera escuchar, pero sí es para aquel que conoce al Señor. Sí es para aquel que por momentos está descuidando su hogar y muchas veces busca faltar a ese momento de decir, a desestimar el decir, no, mi hijo ya encontrará el camino. No. Mientras su hijo esté bajo su ala, bajo su protección, el Señor va a demandar por sobre su cabeza, hermano. No por sobre la cabeza del pastor, por la cabeza del líder de jóvenes, por la cabeza de quien sea. Lo que nosotros tenemos a cargo, lo que el Señor nos dio para cuidar, el Señor va a demandar por sobre nosotros. Amén. Fíjense en lo que dice un poquito más adelante, ¿no? O sea, cuando habla dice, para que él tuviese en cuenta en todo lo que emprendiese. En Primera de Reyes 3.5 dice, y sabes que tú lo que me has 3.4, perdón, dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. O sea, primero y principal, está hablando de una manera en el cual él le promete y le está cumpliendo. Anteriormente se lo había prometido a David que un hijo de él iba a ser quien le haría casa para que pudiese ser adorado el Señor. En ese momento se sacrificaban en varios lugares altos, más o menos lo introduzco de esta forma, porque no existía una casa verdadera donde adorar. Mas sin embargo a Salomón se le fue entregado todo. Se le fue entregado todo porque era el hijo de la promesa. Y fíjense si nosotros no nos podemos poner en el lugar de Salomón. No nos podemos colocar en ese lugar. Tener un poquito de posicionamiento y decir, no, yo por algo estoy en este camino. Muchas veces cuando nosotros tenemos tendencia a desestimar los mensajes, muchas veces con los cuales nos topamos y decimos, después lo leo, o alguien nos comparte un versículo y decir, después lo leo, y con el tiempo vamos posponiendo el recibir y estamos esperando a recibir el gran milagro, que es que tener esa voz audible en nosotros, que es tener ese ángel que se te aparece. Y muchas veces el Señor usa cosas mucho más simples para hablarnos. Nos brinda herramientas mucho más simples para hablar. Pequeñas cosas que te van sucediendo en el día a día. O sea, el Señor siempre dice, y es una palabra que a mí me gusta tomarlo para mi vida siempre, es que para cada día tiene su afán. Y cuando el Señor habla de que cada día tiene su afán, nosotros no nos podemos preocupar por algo que ya pasó o por algo venidero, porque para eso está el día a día. Si usted dice, bueno, pero no sería de muy prevenido el asunto, no viene por ese lado, sino que nosotros no podemos ocupar nuestra cabeza en preocupaciones venideras cuando todavía no resolvimos las que tenemos acá. Y muchas veces es tan simple como orar, presentar el día, continuar con lo que el Señor nos demanda. Leyes tan simples como esas, porque respetar, honrar a los padres muchas veces, y yo hablo en este idioma porque soy joven, respetar y honrar a los padres no es tan difícil, basta con un buenos días mamá, un buenos días papá, basta con un mate caliente cuando el padre llega del trabajo, o sea, atenciones mínimas, eso es honrar, no es prepararle un desayuno con todos los chiches todos los días, no. Las honras vienen por cosas simples.
Muchas veces nosotros decir, hablar mal del prójimo, o sea, basta con un solo mal comentario y ya estamos en falta. Entonces fíjese hasta dónde nosotros tenemos que cuidarnos, porque cuando habla con respecto a la ley del Moisés, habla solamente de 10 mandamientos, y después sí existen decretos, estatutos, que son mucho más amplios, que están en libros anteriores, a los cuales tampoco debemos desestimar. Un poco más adelante, ya cuando sucede el acontecimiento en el cual David habla a Salomón, un capítulo más adelante, en el capítulo 3, versículo 5, Salomón tiene este encuentro que hacía mención hace un momento con Dios, en el cual sucede algo que ha dejado perplejo a muchas personas, porque este es el misterio en el cual obró el Señor. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta su gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, fíjense en el versículo 5 cuando dice: pide y yo te lo daré. O sea, si el Señor se te apareciese en este día, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías al Señor? Muchas veces decir: estoy falto de trabajo, le pediría un trabajo. Creo que sería lo indicado, en vez de pedirle riquezas directamente y ahorrarte todo el trabajo por el resto de tu vida, ¿no? Pero Salomón le pidió este discernimiento, esta sabiduría para gobernar. Fíjense, más adelante el Señor le dice que nunca, ni antes ni después, iba a haber otro rey como él. Sí, Señor. Y para que ustedes entiendan, ¿no? En el versículo 13 dice: y aunque también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todo. O sea, le entregó una añadidura que él no había pedido. Quizás sea la recompensa por la cual él pidió de la forma correcta. Gloria a Dios, sí, Señor. Porque esta es la forma de trabajar de la manera más humilde que nosotros tenemos de ser. ¿A quién no le hubiese gustado tener una doble ración de discernir entre la humildad muchas veces, ¿no? Yo siempre voy a decir esto, o sea, mi familia nunca tuvimos una gran postura económica, nunca fuimos de los mejores, inclusive mi padre siempre fue un hombre de campo, pero de todas las cosas yo nunca escuché una palabra deshonrosa en todo el pueblo donde estábamos, y es algo de lo cual yo estoy contento de haber llevado. Inclusive yo, una conversación que siempre tengo sabía tener con mis sobrinos que andaban en malos pasos, pero en ese momento yo también andaba en malos pasos, pero ellos habían pasado un límite mucho más allá, habían entrado en delincuencia, en borracheras muy peligrosas, y yo siempre les decía: ustedes tienen que acordarse el apellido que ustedes llevan. El apellido que ustedes llevan no es un apellido cualquiera, le digo, es un apellido bien visto. No debemos tener ni en qué caernos muertos, le digo, pero ustedes tienen un gran heredar de atrás de ustedes. Y es hasta el día de hoy que yo sostengo esto, de que yo desciendo
de una persona que con su paciencia él caminaba y me enseñó muchas de las cosas. Entonces, nosotros tenemos que pensar esto con respecto a la humildad, con respecto a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, la forma en que nosotros tenemos que confirmar esa herencia en nosotros mismos, lo que el Señor nos ha dejado, e inclusive lo que el Señor fue a hacer, lo que nosotros le estamos heredando a nuestros hijos. Y esto va para los padres muchas veces, decir, ¿qué herencia le estás haciendo a tus hijos aparte de la material? Porque hay muchos padres, hay muchas personas que quizás se vayan a encontrar con esto y digan, no, yo estoy armando el futuro de mis hijos, yo estoy armando el futuro de mis hijos para que el día de mañana no pasen lo que yo pasé. Y si muchas veces estás equivocado en eso, por no darle un buen consejo a tu hijo y ahorrarle muchas veces que por ahí las infelicidades de la vida, por haberlo complacido tanto, porque es mucho más valorable un consejo muchas veces que un material. Amén. Entonces nosotros tenemos que afirmar esto. Hace poco escuchaba un refrán en el cual me trae a la memoria, dice, es preferible heredar la receta que las ollas de la abuela, porque al fin y al cabo el contenido de la olla, aquel que sabe cocinar, y esto lo digo en serio, asa en cualquier parrilla, pero sin embargo aquel que no entiende de tiempos, de cocción y de fuego, va a quemar hasta la mejor carne. Entonces, muchas veces es eso, lo que nosotros esperamos heredar y lo que nosotros queremos heredar, lo que nosotros queremos que se pierda y lo que queremos que continúe. Quizás quiero leerle un poquito en el libro de Juan, capítulo 14, ya cuando el Señor comienza a darle nuevos mandamientos a sus discípulos. Él, en el capítulo 14, 21, versículo 21, les leo así, dice, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si nosotros miramos en la gran recompensa que esto tiene, estamos viendo en que nosotros tenemos que guardar y atesorar cosas inmateriales, cosas que se guardan, sabiduría, verdaderamente amor, aquel que siembra amor cosecha amor. Aquel que siembra discordia cosecha discordia y enemistad con el Señor. Fíjense hasta qué punto. El amor de Dios es donde nosotros vamos a encontrar y manifestar lo que es la verdadera libertad. Esto es lo que yo estoy diciendo. Quizás alguien en algún momento va a escuchar este mensaje y va a decir, no, esto es adoctrinamiento. Y quiero decirte que estás equivocado, porque el adoctrinamiento es marcar a las personas y marcarles un camino. Mas el Señor te lleva a experimentar una verdadera libertad en el amor. Él dice, probad mi yugo, y Él mismo lo dice. Está en sus estatutos. Sus yugos son sus estatutos. Sus yugos son sus mandamientos. Nosotros tenemos que apelar a seguirlo de esta forma. Fíjense en el versículo 23, ahí nomás en el libro de Juan 14, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y le haremos morada con él. Fíjense que esto desenvuelve un misterio un poco aún mayor. Ustedes se acuerdan, hace poco, muchos pastores de estos nuevos que hablaban con respecto y renegaban con los himnos de los viejos. Y yo digo de los viejos porque son de las personas que iniciaron con la iglesia y cantaban con el himnario y todo ese tipo de cosas. Y hay cosas que se van perdiendo junto con eso. Y después reclamamos un respeto que muchas veces dejamos perder, porque esas personas no tenían un adoctrinamiento, y quizás para muchos hayan muerto en la espera de la morada del Señor, pero eso era lo que ellos anhelaban. Y verdaderamente en este momento yo pregunto, ¿qué anhelamos? ¿Qué anhelamos adorar?
El Señor dice que fue a hacer morada a nosotros. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a apartar un lugar para vosotros. O sea, existe una promesa detrás de todo esto. Existe una herencia. Existe algo a lo cual nosotros tenemos que aceptar. Algo a lo cual nosotros tenemos que verdaderamente este compromiso de ser marcados como sus hijos. Cada vez que nosotros decimos, o sea, ser hijo de Dios, cuando reafirmamos en una adoración lo que es ser hijo de Dios, verdaderamente tenemos que tomar el peso de ser hijos de Dios. ¿No va a ser algo fácil? No, porque verdaderamente el Señor exige ese compromiso, el mismo compromiso que le exigió a David en aquel momento, y en el cual David se comprometió, y estando en los campos David adoraba, y David era llamado para calmar, inclusive cuando los malos espíritus atormentaban a Saúl, él fue haciendo una escuela desde muy chico, y aún así él tuvo misericordia de matarlo a Saúl cuando lo amedrentaba y lo perseguía. Y fue así que David ganó esta gran amistad con el Señor, y fue heredero, y fueron herederos sus hijos y los hijos de sus hijos. Es más, para develarle un pequeño misterio, el Señor es el linaje de David. O sea, Jesús, para hacerse carne, escogió el linaje de David a lo largo de la historia. Entonces nosotros tenemos que fijarnos hasta dónde puede durar la herencia que nosotros dejemos en un futuro. Hoy es el día de tomar la iniciativa. Hoy es el día de tomar la iniciativa y el compromiso de continuar. Aquel que está en los caminos del Señor, de continuar haciéndolo. Y aquel que está por empezar, sepa que está por entrar a ser partícipe de una tribu, por así decirlo, el cual va a ser maravilloso. El cual va a ser maravilloso decirte hermano, el cual va a ser maravilloso decirte bienvenido, va a ser maravilloso contarte como uno de los herederos del Señor. Espero que esta palabra traiga paz a tu corazón. Espero que esta palabra sea interpretada de la forma en la cual el amor del Señor nos ve a todos como sus hijos, en la cual el Señor tiene algo preparado, postrero para nosotros, el cual el Señor en este día nos dice: vos sos mi hijo, yo te amo y tengo un gran galardón esperándote. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Y vamos a orar por la palabra y después vamos a seguir adorando. Amén. Sí, Señor Jesús. Padre bendito, Rey de la gloria, Señor Jesucristo, en esta tarde maravillosa, Señor Dios Padre Todopoderoso, tú nos has permitido, Señor Jesucristo, compartir tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú te has paseado en este hogar, Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, y tu presencia, Señor Jesucristo, se puede sentir, Padre Santo, porque tú eres Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, porque tú nos permites, Señor Jesús, traer, Señor, esa experiencia, Señor Dios Padre Todopoderoso, día a día, Señor Jesucristo, de observar, Señor Jesucristo, tus mandamientos y cumplirlos de forma intachable, Padre Santo, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, Dios Padre Todopoderoso, a seguir tus preceptos, Padre Santo, Señor Jesucristo. Guíanos, Dios Padre Todopoderoso, en el día, Señor Jesucristo, que estemos por dar un paso malo, Padre Santo. Señor Dios Padre Todopoderoso, tú eres el buen pastor, Señor Jesucristo, y nosotros las ovejas, Padre Santo, sumidas, Señor Jesucristo, Dios Padre, a tu voluntad, Padre amado, Señor Jesucristo. Por eso en esta tarde, Señor Jesucristo, te entrego el corazón de cada persona, Señor, que esté escuchando esta oración, Padre Santo, Señor Jesucristo. Lleva sanidad, Padre Santo. Lleva, Señor Jesucristo, necesidad de ti, hambre de ti, Padre Santo, Señor Dios Padre Todopoderoso. Yo te doy las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor Jesús. En este momento y en esta hora, bendito Dios, te entrego esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Señor Jesús. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Adora a Dios. Yo soy hijo Él fue a preparar el camino para cada uno de nosotros, para que por medio de Él podamos llegar a esa morada. Él pagó el pasaje de cada uno de nosotros para esa vida eterna, para ese lugar eterno que viene preparado. Él nos dejó el mejor de los legados. Honremos al Señor caminando como Él quiere, desechando de toda malicia, de toda carga que haya en nuestra vida, extendiéndonos hacia el llamado supremo, donde están esperando todos aquellos que ya han descansado en el Señor. Nuestros ojos verán su gloria. Adora a Dios. Sí, Señor Jesús. Decláralo. Yo soy una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Sí, Señor. Esfuérzate, hermana. Sé valiente. No decaiga tu semblante porque Cristo está vivo y Él está actuando. Esfuérzate, mi hermano. Sé valiente. Porque viene la recompensa. Aleluya. No volveré a tener temor. Aleluya. Abriste el mar para que yo camine. Amor al mundo del temor. Un saludo a todos mis hermanos. Me rescataste. Ramón, Dios te bendiga mucho. Él te ama, no te olvides. Yo soy Priscila, Dios te bendiga mucho. de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Amor al mundo del temor. Me rescataste y hoy cantaré.
Muchas gracias porque ustedes están ayudando a evangelizar, hermano, compartiendo con sus contactos. Es un avivamiento espiritual que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Gracias Gabriel y Mariana por abrirnos su hogar y poder transmitir el vivo. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado, Sí, Señor. por canciones de libertad. Fuimos liberados Sí, Señor Jesús. de ataduras. Somos tus hijos y las hijas. Cantaremos libres. Gracias, Señor Jesús. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Gracias, mis hermanos, por Hijo de Dios. Los saludo a todos con la paz del Señor. Yo soy hijo de Dios. Que el Espíritu Santo siga visitando sus vidas. Yo soy Un saludo a todos. hijo